Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tremenda la palabra. Estamos a punto de terminar este año y muchos tomaron el 2020 como un año apocalíptico. Yo no digo que no sea, pero para mí, fue un año de aprendizaje para la iglesia. Un año de aprendizaje para la iglesia. Dios tiene determinado un tiempo en el cual la iglesia tiene que despertar. Así como las 10 vírgenes en un cierto cabecero y durmieron, dice la palabra de Dios en Mateo 25, 26. Entonces, nos habla precisamente de un estado en el cual la iglesia, como que adormecida espiritualmente, no se estaba dando cuenta de los tiempos en el cual Dios había marcado de antemano para que la iglesia se despertara y se preparara. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría, mandó algo para que nosotros podamos despertarnos. Y el 2020 fue un año de preparación, un año en el cual nosotros nos preparamos para cosas mayores. Amén. Muy bien. Lo que podemos aprender de las enseñanzas de Pablo en estos versículos es ser previsores. ¿Qué es ser un previsor? Un previsor es prever los acontecimientos. Tener un plan B cuando todavía no realizaste el plan A. Ser un previsor es ver que lo que estás haciendo salga bien. No es ser perfeccionista. Y sabemos que aunque muchas veces queramos hacer las cosas bien, al no ser perfecto, obviamente hay circunstancias que te impiden que salgan como vos querés. Eso es ser un previsor. Y para el próximo año tenemos que ser previsores. Tenemos que estar listos para cualquier acontecimiento, para lo que pueda surgir. Tenemos que estar preparados. No nos tiene que sorprender lo que va a venir. Porque si nos sorprende es porque nos agarró desprevenidos. Pero la Biblia nos enseña a ser previsores. Amén. Dice en Lucas capítulo 14, versículo 28, habla Jesús de este tema. Y nos enseña a nosotros. Y dice lo siguiente: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después de que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla, todos los que la ven comiencen a hacer burla de él. Una persona cuando no es previsora hace las cosas en forma alocada. Pero el Señor no enseña eso. El Señor nos enseña a pensar. Nos enseña a calcular. Nos enseña a tener una visión amplia. Nos enseña a que nosotros tenemos que tener metas alcanzables, metas a corto, ¿no es cierto?, mediano y largo plazo. Nos enseña a que a través de eso nosotros podamos desarrollar una fe inteligente y no una fe alocada. Entonces, obviamente, este año tenemos que empezar a encarar con una visión totalmente diferente,
con una madurez totalmente diferente a la que hemos cursado durante todo este año. Los que conocemos las profecías bíblicas sabemos que estos son tiempos malos. Entendemos por la palabra que estos son tiempos malos. Solo basta mirar alrededor lo que está pasando en el mundo. En Italia, olas gigantescas aparecen, ¿no es cierto?, e inundan toda la ciudad. No tsunami, olas gigantescas. En España también está sucediendo eso. En mi país, inundaciones que arrasan ciudades completas, tremendas, pestes, violencia, y todas esas cosas están sucediendo hoy en el mundo. Estamos bien donde estamos, pero no debemos cerrar los ojos. No debemos hacer caso omiso a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque lo que está sucediendo a nuestro alrededor sirve para que nosotros tomemos como señal de la pronta venida de Cristo. Amén. Es por eso que debemos redimir nuestro tiempo. Redimir nuestro tiempo, o sea, recuperar el tiempo perdido, andando en sabiduría. Así nos enseña la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 4, versículo 5, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, no perdiéndolo de balde. Porque este es un tiempo donde no podemos gastar, valga la redundancia, nuestro tiempo en cosas que no te van a edificar. El Señor está esperando que tú reacciones por la fe y que tú puedas poner en manos del Señor, no solamente en tu vida, todo lo que vas a hacer, y no en forma egoísta, acá, dame, Señor, dame, Señor, no, sino que seas un instrumento de gracia de Dios. De gracia recibiste, de gracia tenés que dar. Hay muchos que piensan que esto no redunda en nada y se quedan estáticos, quietos, sin hacer nada para el Señor. Y eso lo que va a producir es lo siguiente. Primero, que su fe se estanque. El cristiano tiene que hacer algo, tiene que mover, tiene que empezar a experimentar. El cristiano fue llamado para algo, para marcar la diferencia. Pero no solamente para marcar la diferencia. Sabemos que este mundo, ¿no es cierto?, ya ha sido condenado y que tiene un periodo en el cual el Señor, cuando se termine la gracia, va a derramar de su juicio. Y aquellos varones y mujeres que todavía no están entendiendo esto o están haciendo caso omiso a esto, obviamente pónganse las pilas, porque el año que viene las cosas van a ser diferentes, totalmente diferentes. Y no quiero ser pesimista en cuanto a esto, pero sí quiero ser una persona que alerte, ser un portavoz de la venida de Cristo, ser un portavoz de aquellos que anuncian que el Señor viene pronto, pero que no es fantasía, no es algo creado por la imaginación, sino que es algo real y lo estamos viendo día a día. Debemos entender eso. Estos son días de buscar o de invertir nuestro tiempo en buscar a Dios. Invertir nuestro tiempo en buscar a Dios y hacer algo para el Señor. Alcanzar a aquellas personas que todavía no conocen a Dios. Que hay muchas personas que se van a ir al infierno. Y aunque me digan, no, pero yo no creo en el infierno, tampoco creo en Satanás, porque hay muchos cristianos que no creen en el infierno ni creen en el diablo. Pero sin embargo está en la Biblia, y lo que está en la Biblia, como principio de la palabra de Dios y estudio teológico de la palabra de Dios, obviamente existe, es real, y es una llamada de alerta. Y muchas veces queremos pasar por encima algo que el mismo Señor Jesucristo anunció.
Y no debe ser así. Y en lo que buscamos a Dios, Dios se va a encargar de que alcance las promesas hechas a Abraham. Él se va a encargar de eso. Y por eso que la iglesia, por lo menos esta iglesia, si no lo sabes, ahora lo sabes. Hay muchos hermanos que están orando y otros que no están haciéndolo. Pero por causa de la oración, el Señor está teniendo misericordia, está sosteniendo a la iglesia. Y la está sosteniendo. Pero hay muchos hermanos que están doblando rodillas. Y quiero que entiendas eso. No porque tú eres bonito. Hay hermanos que, ¿no es cierto?, dejan mucho que desear. No quiero ser crítico en cuanto a esto. Pero estamos en los últimos tiempos. Estamos en los tiempos en el cual tenemos que empezar a entender de que Jesucristo viene pronto. Y lo tenemos que entender. Lo tenemos que entender. Porque si no lo entendemos, porque si no nos cuadra eso, nos va a agarrar de sorpresa. Y cuando venga, en gloria. Oh, el Señor sostiene a su iglesia, sostiene a sus siervos. Más de 1000 veces he comprobado eso. Pero yo quiero que el próximo año, no sé qué es lo que va a suceder, tú puedas ser un previsor, puedas estar alerta y puedas aprender a redimir tu tiempo, a no perderlo más. A no perderlo más, porque Dios te va a sostener, Dios te va a fortalecer y te va a dar lo que necesitas. Pero tú tienes que empezar a levantarte, amén. Y este año tiene que ser un año en el cual tú empieces a agarrar y poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás. Y mirar hacia atrás es sinónimo de derrota. Mirar hacia atrás es vivir del pasado. Mirar hacia atrás es vivir en forma negativa. Y tú tienes que empezar a entender que una persona que tiene una visión y esa visión está puesta por el Señor es una persona que no confía en sí mismo, que tiene una confianza puesta totalmente en el Señor, no confía ni siquiera en su trabajo, no confía absolutamente en nada de este mundo, pero pone toda su confianza en el Señor. El Señor se encarga de sostenerlo. Él se encarga de sostenerlo. Y dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3 versículo 15, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos las promesas del Espíritu. Hermano, y acá hace una aclaración Pablo, en el versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo va a modificar, o sea, invalidar. Ni le puede agregar nada. Entonces, tomando el punto de que Dios mira un pacto como algo serio. Cuando habla de rectificar, está hablando de un documento sellado y firmado por ambas partes, con testigos, y aunque quieran invalidar ese documento, no pueden invalidarlo. Aunque quieran agregarle, no le pueden agregar. Hay firma, hay sellos, hay testigos. Desde el punto de vista de Dios, un pacto es un pacto.
Quizás el Señor no use un sello ni tampoco una firma, pero cuando Él hace un pacto, lo hace hasta las últimas circunstancias. Y quiero que entiendas que el pacto hecho a Abraham todavía lo sigue sosteniendo. El pacto hecho a Abraham todavía sigue siendo válido. Y Él dice que te va a bendecir con el creyente Abraham. Ahora bien, así que por más dificultades que estés pasando en el mundo, si tú eres fiel, escucha bien, si tú eres fiel y haces la voluntad de Dios, Dios va a cumplir su pacto. Porque muchos están pensando de que Dios es bueno y misericordioso. Claro que sí, pero no es tonto. No lo tomemos a Dios como tonto. Si le estás fallando en algo, ponete a cuentas con el Señor, porque Dios no está jugando cuando suenen las trompetas, y van a sonar. Y van a sonar. Muchos que están jugando se van a quedar. Y se van a arrepentir, pero va a ser tarde, porque Dios no da un segundo de chance. Por eso hace 2000 años atrás que se está predicando las buenas nuevas. ¿Por qué se llaman buenas nuevas? Porque Dios quiere sacarlo del hábitat en el cual se encuentra el ser humano, para darle algo que había perdido en el huerto del Edén, que es perfecto, que le corresponde al hombre, pero que por causa del pecado perdió. Ahora, tú tienes que empezar a entender de que Dios no está jugando, y que si te va a sostener, te va a sostener. Por más fea que esté la situación, Él te dice, yo te voy a sostener, pero tú tienes que ser fiel y tienes que hacer la voluntad de Dios. Tienes que aprender a ser fiel. No le mientas a Dios. No le mientas. Primero, y haz la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios. No te apresures para hacer cosas. Hay muchos hermanos que son muy apresurados y tienen fe alocada y ya, yo voy a hacer esto, y le sale mal, voy a hacer lo otro, y hace rato que el Señor le está enseñando, pero ellos siguen en la misma actitud. Dios no quiere eso. Dios quiere que seas fiel y que busques la voluntad en todo, que le des un tiempo, que no decidas enseguida, que esperes las directrices del Espíritu Santo, que te dejes gobernar por el Espíritu Santo, guiar por el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere Dios. Dice la Biblia, a modo de promesa, Pablo resalta esto, la promesa hecha a Abraham en Gálatas 3:9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y vaya que a Pablo no le faltó nada para ir de acá para allá, porque Dios proveyó. Sí, hubo 1 año y medio, él estuvo haciendo tiendas, pero tenía un propósito Dios. Sin embargo, él mismo que estaba haciendo tiendas, más adelante dice, el que predica del Evangelio, viva del Evangelio. Atienda bien, por favor. Entonces, nos habla precisamente de que él estaba confiando netamente en el Señor y que Dios iba a sostenerlo, de manera que la promesa de Abraham se hace realidad cuando nosotros empezamos a entender este principio. Estamos viviendo tiempos peligrosos, donde Satanás está atacando a la humanidad más fuertemente que nunca. Más fuertemente que nunca, porque Él sabe que tiene poco tiempo, que la gracia de Dios se va a terminar. Estamos en un tiempo de pretribulación. Hay varias teorías con respecto a esto,
pero yo le llamo pretribulación. No voy a ir a la teología porque si no vamos a perder el tiempo y no van a entender en 5 minutos lo que algo es un estudio muy profundo. Pero yo lo llamo pretribulación porque es una previa antes de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación tiene que venir la apostasía. El domingo vamos a estar hablando sobre ese tema. Entonces, donde Dios va a derramar de su juicio sobre la tierra, pero no va a ser en la pretribulación, sino en la gran tribulación. La pretribulación es una llamada de alerta. Vengo pronto. Miren las señales, miren lo que está sucediendo alrededor, miren lo que se está levantando, miren cómo está reaccionando la naturaleza, vean que todo esto está escrito y que lo único que tienen que hacer es estar alertas. Pero antes de la gran tribulación, el Señor va a venir a buscar su iglesia. Él prometió, hay un sinnúmero de versículos bíblicos que hablan de esto, pero en Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, dice, 22:7, he aquí yo vengo pronto, bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro. En otras palabras, tomen en cuenta lo que dice este libro para que no los agarre desprevenidos. Eso es lo que quiso decir. El consejo del Señor para este año, para el año que empieza a partir de las 12:01, es el siguiente. Esto va para la iglesia. Mateo 25:13, y agárrate bien fuerte de este versículo bíblico. Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto no quiere decir que no sepamos los tiempos. Los tiempos los sabemos, lo entendemos, porque Él dejó pistas. Va a haber terremoto, va a haber guerra, va a haber peste, va a haber esto, va a haber lo otro. Cosas que no voy a explicar hoy, pero las voy a explicar el domingo. Pero el día y la hora, Él nos los dijo. Él no te dijo tal día voy a regresar, en tal año voy a estar ahí, a tal hora, espérame. Él no dijo eso, pero dejó señales para que nos preparemos. Este es el tiempo. El año 2020 fue un tiempo de preparación para la iglesia. El 2021 tenés que empezar a activar. Activá, mové los dones, porque el Señor viene pronto. Y cuando venga el Señor te los va a reclamar. Amén.